El fin del mundo pudo haber sido en varias ocasiones, pero de una manera u otra, los seres humanos los hemos salvado y conseguir sobrevivir. Pero esto no será por siempre, y llegará un día en la que sí, la humanidad nos vamos a extinguir. No deja de ser perturbador la idea de que algún día solo vamos a desaparecer de la faz de la Tierra. Es por eso que hoy te traigo las 7 clips sobre el fin del mundo. Antes de continuar, sígueme en mis redes sociales y suscríbete y dale me gusta si el video fue de tu agrado, me estarías apoyando mucho. Sin nada más que decir, continuamos. El cielo se volvió negro al mediodía. No como una tormenta ni un eclipse, sino una oscuridad absoluta, sin luna, sin estrellas, sin sol. Las luces artificiales parpadearon y murieron. La electricidad desapareció. La gente salió de sus casas, algunos con linternas que fallaban en cuestión de minutos. Luego, el silencio. No el silencio normal, sino algo más denso, más profundo. No había viento, no había insectos, ni siquiera los latidos de nuestros corazones parecían sonar en nuestros oídos. Las personas comenzaron a gritar, pero sus voces se apagaban antes de viajar demasiado lejos, como si el aire mismo se hubiera convertido en algo espeso, como alquitrán. Entonces, aparecieron siluetas altas y distorsionadas, como sombras más negras que la oscuridad misma. No caminaban ni flotaban, simplemente se deslizaban. Quienes las veían de cerca no podían describirlas. No porque no quisieran, sino porque sus bocas temblaban y sus ojos comenzaban a sangrar. Nadie sabe cuántas horas o días pasaron. No había tiempo en la negrura. Solo sabemos que poco a poco fuimos menos. Las sombras no hacían ruido, no atacaban de manera visible. Simplemente se acercaban, y las personas desaparecían sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Yo soy el último. O al menos eso creo. Escribo esto en un trozo de papel que encontré, usando mi propia sangre como tinta. No puedo ver mis manos, pero siento el dolor. Sé que vendrán por mí pronto. Ya no tengo miedo, porque sé que cuando se acerquen, dejaré de existir. No habrá recuerdos de mí, ni de nadie. El mundo no terminó con fuego, ni con explosiones. Terminó con el olvido. Todo comenzó con un pequeño detalle que nadie notó al principio. Una mañana, los pájaros dejaron de cantar. No fue un cambio abrupto, sino un silencio progresivo. Primero fueron los gorriones en los parques, luego las palomas en las plazas. Los grillos, las ranas y hasta el zumbido de los insectos nocturnos se desvanecieron. Al principio, los científicos intentaron explicarlo con teorías sobre el cambio climático, contaminación auditiva o alteraciones en el ecosistema. Pero pronto notaron algo inquietante. No solo los animales se estaban volviendo silenciosos, sino también el mundo mismo. Las hojas ya no crujían al ser pisadas. Los ríos fluían sin el menor murmullo. Incluso el viento se movía sin hacer ruido entre los árboles. Luego, el silencio comenzó a afectarnos. Las voces se fueron apagando. Al principio, fue como una afonía repentina que atacaba a las personas de forma aleatoria. Alguien intentaba hablar, y de su boca no salía nada. Ni un susurro. Ni siquiera el sonido de la respiración. Los médicos no hallaron causas físicas. Las cuerdas vocales parecían intactas, pero los pacientes no podían producir ni el más mínimo sonido. Los hospitales se llenaron de gente aterrorizada, pero ni siquiera los gritos de desesperación se podían escuchar. No pasó mucho tiempo antes de que el efecto se expandiera a todo lo demás. Los motores de los autos dejaron de rugir. Las explosiones ocurrían sin ruido. Los vidrios se rompían en un mutismo absoluto. Era como si el sonido mismo estuviera desapareciendo del mundo, como si algo lo estuviera devorando. Las últimas emisiones en televisión y radio fueron desconcertantes. Científicos y expertos intentaban comunicarse por lenguaje de señas y subtítulos apresurados. Lo único que lograron descifrar fue una advertencia escalofriante. El silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo más. Esa fue la última transmisión. Ahora, todo está en calma. Demasiado en calma. No oigo mi propia respiración. No oigo mis latidos. No sé si sigo vivo o si ya fui absorbido por este vacío insondable.
Y entonces lo veo. En la penumbra, una sombra sin rostro se acerca lentamente. No hace ruido al moverse. No lo necesita. El silencio es su voz. Y ha venido por mí. El cielo lloraba. No con lluvia, sino con una lluvia de ceniza fina y oscura que caía como un velo fúnebre sobre la tierra. Había comenzado sutilmente, un polvo extraño que manchó la nieve de un gris enfermizo. Luego, la ceniza se hizo más densa, cubriendo el sol, sumiendo al mundo en una penumbra perpetua. El silencio era el más aterrador de los presagios. Los pájaros habían dejado de cantar, los animales se habían ocultado, y el viento, antes juguetón, ahora susurraba un lamento fúnebre. Nadie sabía por qué. Las teorías abundaban, salvajes y desesperadas, como reflejos de la desesperación que carcomía las almas. Algunos hablaban de un cometa, otros de una guerra nuclear en el espacio, pero la verdad era más siniestra, más profunda. El cielo se estaba muriendo. Recuerdo la noche que lo vi. Estaba sentado en el balcón de mi casa, envuelto en la fría oscuridad, cuando una grieta se abrió en el cielo. No fue una grieta física, sino una rasgadura en el tejido mismo de la realidad. A través de ella, vi un vacío infinito, un abismo negro que parecía chupar la luz de las estrellas. De ese vacío, surgieron susurros, voces ininteligibles que resonaban en mis huesos, prometiendo la aniquilación. La gente empezó a desaparecer. No de forma violenta, sino como si se disolvieran en el aire, dejando atrás solo la ropa y un silencio inquietante. Primero fueron los niños, luego los ancianos, y finalmente, los jóvenes. Yo me escondí, aterrorizado, en la oscuridad de mi sótano, escuchando el susurro constante de la ceniza que caía como si fueran susurros de muerte. Una noche, la grieta se hizo más grande. El vacío se extendió, tragándose las estrellas una a una, hasta que solo quedó la oscuridad absoluta. El mundo se hundió en un silencio total, un silencio que era más pesado que la misma ceniza. Entonces, lo sentí. Una presencia fría, penetrante, que me envolvió como un abrazo mortal. Miré hacia arriba, y vi que el cielo, ahora completamente negro, me miraba a los ojos. No había estrellas, ni luna, solo un vacío infinito y la sensación de que algo inmenso, algo antiguo y malvado, se había apoderado de todo. Y entonces, la oscuridad me consumió. No hubo dolor, ni miedo, solo un vacío absoluto, un silencio eterno, bajo un cielo muerto. Siempre pensé que el apocalipsis era solo una metáfora, algo simbólico, una historia para asustar a los fieles. Pero estaba equivocado. Ahora lo sé, porque lo vi con mis propios ojos. Todo comenzó con el sonido de trompetas. No había una fuente clara, no venían de la tierra ni del cielo. Solo, estaban ahí, vibrando en el aire, una melodía imposible que resonaba en los huesos. Al principio, la gente pensó que era una broma, algo viral en internet. Pero las trompetas no se detenían. Luego vino la sangre. Los océanos se tiñeron de rojo. No era tinta ni contaminación, era sangre espesa, oscura, llena de cosas que no deberían moverse por sí solas. Los peces flotaban muertos en la superficie, sus ojos consumidos por sombras que serpenteaban en el agua como tentáculos invisibles. Los ríos hirvieron y el cielo se oscureció, cubierto por una nube que bloqueaba el sol como un sudario de ceniza. Y entonces, aparecieron ellos. Los ángeles no eran hermosos. No eran las figuras benévolas de los vitrales de las iglesias. Eran inmensos, con alas que no se movían, pero que latían como órganos expuestos. Sus rostros eran demasiados, cambiantes, múltiples ojos girando en todas direcciones, bocas murmurando oraciones en lenguas olvidadas. Donde caminaban, la realidad se quebraba, como si la existencia misma no pudiera soportar su presencia. El primer sello se rompió, y un jinete salió, un conquistador con una corona hecha de espinas ardientes. Cada nación cayó en guerra. Nadie podía detener la masacre. El segundo jinete trajo la hambruna. La comida se pudrió en las manos de quienes intentaban comer. Los estómagos rugían y los cuerpos se marchitaban. El tercer jinete trajo la peste. No una enfermedad común, sino algo peor. La carne se separaba de los huesos, los ojos se derretían en sus cuencas, pero nadie moría rápido. Y entonces el último jinete, el más terrible de todos. La muerte. Su sombra cubrió el mundo, y en su paso, el silencio lo consumió todo. Yo aún estoy aquí.
No sé por qué. No sé si esto es un castigo o un error. Solo camino entre las ruinas, escuchando los lamentos de los... Siempre supe que el fin del mundo llegaría algún día, pero jamás imaginé que sería una pesadilla sin final. Los noticieros hablaban de un asteroide gigante, Apophis X, que impactaría la Tierra en cuestión de horas. La humanidad entró en pánico. Algunos rezaban, otros lloraban, pero yo solo miraba el cielo, esperando ver el fuego caer. Y cayó. El impacto fue devastador. En un instante, el mundo ardió en llamas. Vi ciudades desmoronarse, océanos evaporarse, el cielo volverse negro. Sentí como mi piel se quemaba, como mis huesos crujían bajo la presión de la explosión. Luego, desperté. Otra vez era 3 de marzo de 2025. Los noticieros hablaban del asteroide. La gente entraba en pánico. El cielo seguía despejado, pero yo ya sabía lo que pasaría. Intenté advertir a todos. Nadie me creyó. Intenté huir, pero no había dónde escapar. Y el fuego cayó otra vez. Y desperté. 3 de marzo de 2025. No importa lo que haga. No importa cuánto intente cambiarlo. El meteorito siempre llega. Siempre muero. Siempre despierto. Me he suicidado antes de la caída. No funciona. He intentado ocultarme bajo tierra. No funciona. He tratado de desviar el asteroide con todo el conocimiento que adquirí en cada ciclo. Nada funciona. Estoy atrapado en este bucle eterno. Viviendo el fin del mundo una y otra vez. Sintiendo la muerte en carne propia, sabiendo que nada de lo que haga importará. Hoy es 3 de marzo de 2025. El meteorito caerá en unas horas. Y yo solo quiero olvidar. Clasificación del objeto Keter. Descripción. SCP-1548 parece ser una estrella distante que envía señales luminosas en patrones que, al ser traducidos, contienen mensajes extremadamente violentos y nihilistas. Estos mensajes suelen expresar odio absoluto hacia la humanidad y predicen su destrucción inminente. Algunos mensajes incluyen frases como la luz será tu fin o voy a arrancarte del cielo. No se sabe con certeza si la estrella es consciente o si es manipulada por una fuerza desconocida. Posibles efectos apocalípticos. Existen informes de que SCP-1548 podría estar cambiando su comportamiento y que eventualmente podría causar un evento de clase K, lo que significaría la destrucción de la Tierra o el exterminio de la humanidad. Algunas teorías dentro de la Fundación sugieren que SCP-1548 podría estar moviéndose o alterando su estructura para volverse una amenaza física, como una supernova o un estallido de radiación que impactaría la Tierra. Todo comenzó con los sueños. No eran pesadillas normales. Eran visiones compartidas, repetidas noche tras noche, cada vez más vívidas. Gente de todo el mundo soñaba con un océano infinito, con cielos teñidos de un verde enfermizo y una ciudad imposible que se alzaba desde las profundidades. En el centro de todo, una sombra titánica se removía, esperando. Los científicos intentaron explicarlo como una histeria colectiva. Los religiosos lo llamaron un mensaje divino. Pero los que sabían la verdad, los pocos que habían leído los textos prohibidos, que conocían los susurros del Necronomicon, comprendieron que era la señal de que algo antiguo estaba despertando. Entonces, comenzaron las mareas. Las aguas se rebelaron contra la humanidad. Tsunamis devoraron ciudades enteras sin previo aviso. De las profundidades surgieron estructuras ciclópeas de una geometría imposible, donde el tiempo y el espacio se deformaban. Las criaturas llegaron después, seres amorfos, de tentáculos y bocas sin fondo, que arrastraban a los sobrevivientes hacia las olas, sin hacer distinción entre niños o ancianos. El cielo se partió cuando las estrellas se alinearon. Y entonces, lo vimos. Cthulhu emergió de su prisión en Rie, su forma indescriptible oscureciendo el sol. Su sola presencia destrozó la mente de quienes lo miraron. Algunos comenzaron a reír, otros se arrancaron los ojos, pero la mayoría simplemente cayeron de rodillas, con la mente quebrada. No hubo guerra, no hubo resistencia.
Solo desesperación. El tiempo dejó de existir. La realidad misma se torció a su alrededor. La gravedad fallaba, el aire se espesaba como si fuera agua, y la cordura se convirtió en un mito del pasado. Ahora, solo quedamos unos pocos, escondidos entre ruinas flotantes de un mundo que ya no pertenece a la humanidad. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Puedo sentir su presencia en mi mente, susurrando en un idioma que nunca aprendí, pero que comprendo perfectamente. Y en esos susurros, me llama. Sé que pronto me uniré a los demás. Sé que, en el gran sueño de Cthulhu, no hay muerte. Solo un despertar eterno en la locura.